Hola, me llamo Andrea González Pinilla y voy a hablar acerca de Margaret Fuller, que una de sus frases más icónicas fue "seré como una diosa para estas personas". Empezamos preguntándonos quién fue esta chica. Pues Margaret Fuller pasó a la historia del periodismo americano, sobre todo por haber sido la primera mujer en llegar a firmar un contrato en una redacción de periódicos. Su carrera no se quedó solamente limitada a ese periódico, sino que se convertiría también en la primera corresponsal femenina dentro de toda Europa. Al fin, los movimientos trascendentalistas, es que Margaret Fuller participó en la creación de grupos de discusión feministas, porque habían literalmente solo mujeres. Defendió también activamente los derechos de las mujeres. Margaret Fuller estaba casada y tenía un hijo. Margarita terminó su vida trágicamente a bordo de un barco que fue trasladada de vuelta a América tras todo su trabajo que hubiera quedado registrado en el mundo intelectual, ya que tuvo unas palabras súper trascendentales para el resto de la historia. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la vida de Margarita. En 1810 nació el 23 de mayo en Cambridgeport, que eso está en Massachusetts. En 1839, como podemos ver aquí, publicó su primer gran trabajo, que es Conversación con mujeres realmente eminentes. Luego, en 1844, se convirtió en la editora principal de la revista de Diane, que es una publicación trascendental del movimiento trascendentalista. Luego seguimos por aquí y tenemos 1845. En 1845 lo que hizo es publicar su influyente obra, que es The Woman in North America Century. Y pues esta obra fue súper trascendental y fue súper traspapelada y leída por todo el mundo. En 1846 viajó a Europa como corresponsal para el periódico de York Territory, que es el que hemos estado hablando anteriormente. En 1847 se casó con Giovanni, que se mudaron después a Italia, y ahí se dieron la bienvenida como a su primer hijo, tuvieron ahí su primer hijo. Y en 1850, como he dicho anteriormente, trágicamente murió ella y su familia en un viaje a Nueva York el 19 de julio. Ahora, para poder entender esto mucho mejor, vamos a hablar acerca del contexto histórico. El contexto histórico nos situamos en el inicio del siglo XIX en los Estados Unidos. Fuller vivió en una época en la que los Estados Unidos estaban realmente independientes. La guerra de independencia, desde 1775 a 1783, ya había concluido, había finalizado totalmente, y se estaban forjando las bases de la República estadounidense en la redacción de la Constitución de 1787, aunque esto no nos venga muy a cuento, pero bueno. La segunda parte, hubo un movimiento trascendentalista en el cual Margaret Fuller estuvo estrechamente vinculada debido a lo que hemos estado hablando antes, de que estuvo en un periódico en el cual hablaban de estos temas, y surgió en la década de 1830 en Nueva Inglaterra. Este movimiento aboga por la espiritualidad individual, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de la verdad sobre todo. Pero la búsqueda de la verdad a través de la intuición y todos esos sentidos, como por ejemplo Pitágoras, como Ralph Waldo Elmore, Emerson, y David Theodore, fueron provenientes de este movimiento intelectual, y Fuller se convirtió en una figura destacada dentro de todo este círculo. Margaret Fuller, aquí lo tenemos, en el ámbito feminista y social, participó en muchas discusiones acerca de los derechos de las mujeres. De hecho, su obra, de la cual hemos entrelazado un poquito antes, La mujer en el siglo XIX, que fue publicado en 1845, está considerada como una obra clave en la literatura feminista, en la cual Margaret abogó acerca de la igualdad de género y cuestionó todas las restricciones impuestas a las mujeres en las sociedades de su época. También estuvo involucrada en una época de reformas. En el siglo XIX hubo un importante movimiento reformista en Estados Unidos, como por ejemplo el abolicionismo, que es un movimiento por la temperancia y la lucha por los derechos de la mujer, en las cuales Fuller estaba muy involucrada, participando en un montón de discusiones y aboliendo como a
todas estas causas, siendo muy criticada por ello. También tuvo muchos viajes y mucha exploración. Fuller escribió Verano en los lagos, que fue describiendo la expansión hacia el oeste de la frontera de Estados Unidos y así la exploración de nuevas culturas y de nuevas tierras. Estuvo educada como un niño. Sarah Margaret Fuller, que, bueno, como ya hemos dicho, nació el 23 de mayo de 1810. Bueno, pues fue la primera primogénita de Timothy Fuller y de Margaret Grun. Bueno, fue su padre el que decidió que su hija pues recibiera un tipo de educación, una educación más estricta, comparada con los estereotipos de la formación femenina. Que, bueno, su educación, gracias a su padre, estuvo bastante alejada de todas esas desdichas que decían de la educación femenina, y ella fue educada realmente como un niño, como decimos en el título. En 1817 su padre fue elegido miembro del Congreso de los Estados Unidos, por lo que durante un cierto periodo de su vida estuvo a caballo entre Massachusetts y Washington. Bueno, en 1819 Margaret ingresó en el Port School, allí en su ciudad natal, en Massachusetts, y 2 años después en el Lírico de Jóvenes de Boston, que no está en Massachusetts. En estos años que estuvo estudiando, que estuvo finalizando sus estudios, Margaret leía con vividez y pues ella se dio cuenta de que no tenía los mismos intereses y las mismas inquietudes que todas sus compañeras. Bueno, como ya hemos hablado, Margaret es actualmente una revolucionaria, tanto por dentro como por fuera. Bueno, por lo cual ella desembarcó un libro, el libro del que hemos hablado, Verano de los lagos, que fue realmente un espejo para sus tiempos, debido a que lejos de la idea de resolverse estos problemas, se han quedado estancados y se han hecho cada vez más grandes. Pues no será hasta mayo de 1843 en el cual se dará el viaje hacia los Grandes Lagos. En el libro escrito, la primera página, que estaba en las cataratas del Niágara, deduce que tiene esa visión, no una visión como... Bueno, una visión como de ese viaje, sino una visión más natal, más vital para ella misma, en el cual, pues como podemos ver aquí citada esta frase, dice: una visión tan grandiosa pronto nos satisface, dejándonos contentos por su imagen y con lo que es inferior a su imagen. Nuestros deseos, así pues, una vez realizados, nos obsesionan menos. Al haber vivido un día podemos partir y ser merecedores de vivir otro día distinto. Y bueno, esta frase ha llegado a ser súper famosa, ha llegado a ser súper trascendental, tanto que hasta algunas redes sociales de personas famosas podemos visitar su Twitter, sobre todo, y pueden tener esta frase anclada en alguno de sus comentarios. Margaret Fuller creció intelectualmente describiéndole como algo concreto y real, que aunque no tuviera un trono o un cetro como tal, su libro de viaje va desde teorías tan complicadas y así destaca la vida hermosa a través de la visión con la naturaleza y con la amabilidad de la gente local. Durante unos 4 meses aproximadamente que estuvo viajando por los Grandes Lagos, puso en práctica la idea existencialista de que pensar obviamente es actuar. A los 33 años quería alejarse de toda la vida intelectual y así viajar al aire libre. Este viaje contrasta con su primer viaje en 1835. Con el tiempo su personalidad pues tan augedora y orgullosa se pareció, revelando su profundo conocimiento y más sólido según su amigo Sam Ward. En Verano en los Lagos, Margaret Fuller expropia su propio viaje mientras viaja por toda la costa del oeste. Critica las supuestas de libertad que se están dando en el oeste debido a que realmente no se está progresando para nada, simplemente se ha quedado todo estancado atrás. La posición vital del estado mental de las personas. Critica también fuertemente a los colonos que están ahí, a quienes casi considera como una especie invasora, por mantener las costumbres pues, que han habido anteriormente tan calculadoras y tan frías. En plan, ella las critica como que tendrían que ser un poquito más nobles. Fuller también señala problemas duraderos en la ciudad, ofreciendo así una perspectiva crítica en un momento de Estados Unidos estaba estableciéndose como una nación independiente.